nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, para la oportunidad de compartir el Evangelio. A veces en nuestras iglesias es solo dirección del altar a la gente y realmente esa oportunidad de digestiarlo, de contemplarlo y compartirlo nos da la alegría del Evangelio. Encontramos la alegría y la manera de vivir en nuestras vidas. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Como estamos brincando, no hay problema, ¿verdad? Vamos a contemplar Marcos 14 y 15, donde es Jesús en la última cena y después al jardín de Getsemaní. Y eso es antito, obviamente, de la pasión. Bueno, es parte de la pasión, pero después ya va frente de los sumos sacerdotes, después, etcétera, ¿verdad? Y a lo largo del Evangelio de Marcos, como él empieza fuertemente que es el Hijo de Dios, también parece que Jesús en todo, más o menos en todo el Evangelio, Jesús es como héroe, grandes hechos. Aquí dice en el libro de que hasta que él manda incluso a los espíritus inmundos y le obedece, Marcos 1:27. Los discípulos sorprendían porque hasta el viento y el lago le obedecen. Pero llegamos a Marcos 14, versículo 35, y parece que Jesús está completamente derrumbado. Y él está descubriendo o analizando, hablando, pensando sobre la voluntad del Padre en medio de esta situación. Entonces, vamos hoy a leer y después comentar, ¿verdad? Espera. No, mejor vamos en orden como ellos tienen. Vamos ahora a compartir nosotros como nuestras vidas. Voy a leer lo que dice. Dice, ¿cuántas veces a lo largo de la vida nos hemos sentido derrumbados sin saber por dónde salir? Y hemos pensado, e incluso dicho en voz alta, ¿qué he hecho para merecer eso? ¿Y ahí? ¿Qué he hecho yo? Yo tratando de ser bueno y eso me pasa. Y en esos casos, ¿cómo hemos reaccionado? ¿Con rabia y con rebeldía? ¿Con serenidad y conformidad? ¿Y por qué? Y ahí después podemos ver cómo lo hace Jesús, ¿verdad? Y yo estaba, Marcos, ah, ¿la puedes terminar de repetir para escribir la pregunta? bueno, están ¿Cuántas ahí, veces me he sentido arrumbado en nuestra vida? sí. Ujú. ¿Qué he Me he hecho? reaccionado. Está en página 110, pero no hay problema. La pregunta, ¿qué he hecho yo para merecer eso? O ¿cómo hemos reaccionado? ¿Con rabia y con rebeldía? ¿Con serenidad y conformidad? ¿Y por qué? Eso Solo es, por qué no te podría contestar. ¿cómo no va a contestar? ¿Por qué? No, solo por qué no te podría contestar, porque dice sentirse derrumbado, sentirse atrapado Exacto. y preguntarse uno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y responder con ira, con enojo, con frustración, ha sido lo normal en mí, ¿verdad? Porque no entiendo y sigo sin entender. A veces, pues uno se siente como si estuviera en un pozo y por más buenas intenciones que tenga usted, todo parece que que va en contra de lo que uno quisiera, ¿verdad? Y ahí ya a veces se encuentra uno sin, como que cada vez que usted lo intenta es como para hundirse más y saber por qué y por qué con ira, porque tal vez es lo único que le queda a uno, ira y rebeldía.
porque cuando a uno le están dando garrote, es difícil tener paciencia, tener paz y tranquilidad para esperar. Cuando las cosas suceden y por poco tiempo, pues es más factible que usted pueda llegar y ponerle buena cara a una mala situación. Pero cuando llevas años y años y años y años llevando garrote, pues es difícil. La verdad es difícil y uno a veces se pregunta por qué. Y se pregunta lo normal que se pregunta mucha gente que no cree que existe Dios, por qué Dios no hace nada, por qué Dios permite. Es lo normal, pues eso, digamos, pues ese soy yo. Y por eso muchas veces a veces me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si yo no tengo las cualidades para ser un buen ejemplo, ni en esa parte tan difícil de decirle a la gente, tenga esperanza, tenga tranquilidad, porque yo no la tengo, ¿verdad? Y, y a veces me pregunto eso, digamos, en las situaciones difíciles, ¿qué será? ¿Cómo hago? No puedo esperar porque mi sacerdote me dice que Dios no hace nada, que Dios simplemente está ahí estático, que nada de lo que me sucede a mí es Dios, soy yo el que tengo que salir de las situaciones, que Dios no se mete ni para un lado ni para el otro. Y no sé, a veces me siento bastante frustrado porque no sé, no puedo responder esa última pregunta, ¿por qué? O esa es mi respuesta, simplemente es mi condición humana. Vieran que yo tengo un cuadro muy bonito de Jesús orando en Getsemaní y tiene este versículo, bueno, donde dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, bueno, yo un día estaba, bueno, y la Santísima Trinidad y una sola voluntad, tres personas, pero bueno, en esa parte que está en la Biblia, uno dice, bueno, nuestro Señor también tuvo esa debilidad, digamos, no sé si decirlo así, cuando dice, si quieres, aparta de mí este cáliz. Y también recordando aquello que uno que dice en otro, que no hay un solo cabello bueno, que caiga sin la voluntad del Señor. Entonces, a veces sí, es difícil comprender por qué ocurren a veces tragedias y uno dice, Dios tiene el control, Dios sabe lo que me pasó, Dios sabe lo que me va a pasar y pasa. Y uno dice, pero ¿qué será? ¿Castigo? ¿O será más bien una oportunidad para de humillarse uno y decir, bueno, Dios sabe por qué lo hace o para qué lo hace? Entonces, vieras que yo a veces, y lo he aprendido de otras personas que he visto en situaciones bien dolorosas, bien difíciles, y sin embargo salen adelante. Yo recientemente pues todos supimos el caso de este muchacho que asesinaron, Calzada, cómo la familia asumió esa muerte de ese muchacho con toda el perfil y toda la expectativa que había, siento tan dedicado, entregado a ser un buen visionero, y se truncó la vida así. Y uno dice, porque a veces podría uno decir, ay Dios, ¿por qué permite que? A veces digo, hay una canción que dice que se mueran los feos, y ¿cómo es que habla? Digo, ay sí, que se mueran los feos y los malos, nada más. Pero no. Entonces yo digo, ya, el propósito de Dios, hay que aceptar la voluntad de Dios, y aunque como dice, y recuerdo eso, ¿verdad? Ese pasaje de maní, tengo presente eso de que Jesús le dice al Padre que no se haga, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, pues, a veces así, yo he visto a otras personas asumir eso y he aprendido de eso, de gente que realmente está pasando situaciones bien difíciles, y una vez la verdad que lo de uno no es grave en comparación a otros casos. También, pero cuando la pregunta también
Yo soy del mismo que Carlos, yo respondo con rabia. Eso yo puedo compartir ahorita, pero para llamar la atención que lo contrario también no es saludable, tampoco no es auténtico. Yo siempre menciono lo que es el estudio de victimización, víctima. Eh, por ejemplo, imagínese en la cabeza de un niño que el padre o la madre le agrada físicamente, lo pega. El niño desarrolla esa actitud que yo merezco, o mejor, vea, es más común en la señora, que el hombre viene y saca su provecho pegando a la mujer, ¿verdad? Y la mujer interiormente, ella desarrolla esa actitud que yo lo merezco, lo que también no es bueno. Estamos hablando de no solo reaccionar agresivamente o bravo o rebeldía, pero también reaccionando con conformismo, con comprende, me entiende. Al final también lucha es importante, depende en la situación, ¿verdad? Vamos a ver Jesús ahora, pero si es que ese también con la justicia, ¿verdad? También tenemos que ser cristianos buscando justicia, pero eso es defender el pobre que está abusado o en las situaciones del mundo, ¿verdad? Actual, que hay un grupo de personas que viven de la espalda del pobre que está trabajando, pero no porque el pobre merece. Eh, bueno, es mejor hablar de mí mismo porque yo estaba pensando, imagínense como típico, y yo lo tengo listo, el templo, todo está en orden, y mi hijo, eso es hace unos años, no recuerdo qué era, pero él llegó tarde o él vino con actitud, no sé. Y yo fui afuera y me enojé, yo saqué la rabia, que usted, pero feamente, qué ofensivo era con mi propio hijo. Y en mi mente analizando, yo pensando, yo he hecho bien aquí, vea, yo tengo listo el templo, los cantos, los etcétera, y como yo no merezco que mi hijo viene tarde con actitud, pero mi reacción es rabia, no es y voy a probar, ¿verdad? Y me da mucha vergüenza, porque eso sí es lo contrario, ¿verdad? Eh, pero defendiendo a un pobre, pues también, eso es delicado, porque un crack aquí en Nosara que robado, ha hecho mal a nuestra capilla. Y una vez él viene en la noche, estaba durmiendo atrás. Y nosotros no hacemos nada si está durmiendo, pero ese hombre deja un desastre, cagando y todo. Pero él por una razón fue a la puerta que tenemos como verja, puerta de metal, no es de vara. Hay una puerta así que se puede ver adentro. Entonces él llega y orinó adentro de la iglesia, tirando sus orinas. Y llega, y yo estoy bravo, pero mi esposa una vez va limpiándolo. Y eso me dio una cólera. Pero yo fui en carro buscando ese crack. Enfrente de todo el mundo haciendo un escándalo, gritando, ¿cómo se corre a orinar en la iglesia? Y aquí toleramos todo, pero usted no va a orinar en la iglesia. Y la gente me dijo, eso era gran escándalo. A un lado, el párroco dijo, bueno, está bien, Marcos, porque no ha vuelto, la verdad. ¿Ves? Eso es delicadísimo cuando hablamos de ese Jesús en el templo levantando la mesa. Pero es un pobre crack. Bueno, ¿ves? Mi respuesta es yo tengo la rabia. Alguien más, porque ya quiero escuchar más, porque eso sí es interesante. Yo, bueno, cogiendo lo que decía Marcos ahorita, empezando por la rabia, me acordaba del mismo Jesucristo cuando estaba en el templo, expulsando a los vendedores ahí. El mismo Jesucristo siente rabia. Entonces, no es que me justifico, pero es algo como muy natural en el ser humano. Y yo, en una situación así, yo reacciono también con rabia de momento, o más que nada rabia, tal vez impotencia. Siente uno como que no puede, desea uno tener la forma de cambiar algo que no se puede cambiar. Y le da uno de esa impotencia y también un poco de rabia, ¿no?
Me pasa, claro que sí. Pero verás que ahora curiosamente les voy a contar que ahora curiosamente, últimamente, no sé por qué, ahora que me robaron el carrito, que lo ocupaba mucho y todo, y cuando yo salí de la misa a coger el carro y no estaba, yo no sentí nada, yo no sentí nada. No, 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 yo me quedé viendo y le digo a Mary, Mary, ¿dónde dejamos el carro? Me dice, ahí en tal parte, vamos a verlo. Y no estaba, y ahí no estaba. Yo, en el momento, bueno, no, alguien nos dijo, vayan a lo IJ de una vez, y yo fuimos y todo. Pero yo no sentí rabia ni nada. En serio, no sé por qué, yo mismo me estaba sorprendido. Y hasta algunas personas me llamaron para solidarizarse conmigo en la situación y preocupados y dándome casi el pésame. No, no, tranquilo, le digo, no se ha muerto nadie todavía. Le digo, le digo, ¿y qué vamos a hacer? Se lo llevaron, se lo llevaron. Y de verdad yo lo sentía así, y si llega, bueno, y si no llega, ¿qué vamos a hacer? Entré en una paz, bueno, en una paz que yo sentí que no era mía, porque no era mi estado así. Y sentí en el fondo pues también una alegría, porque yo, no es mío, no es mío. Curiosamente había estar asustado, furioso y todo eso, y estaban más preocupados los amigos, que les agradezco mucho su solidaridad conmigo, que me decían que bárbaro, entonces van a ver y no, tranquilo, digo, "Yey, nací desnudo, vine al mundo desnudo, desnudo me voy". Pero realmente es una actitud que a mí mismo me sorprendía, porque yo decía, no, no, este no soy yo no soy así, yo no soy así, yo generalmente siento rabia y toda esa cosa. Pero sí, es decir, lo normal es eso, sentir uno una impotencia, una rabia, un deseo de arreglar aquello de alguna manera, porque eso como que le trasciende a uno, está por encima de la capacidad de las fuerzas de uno. Por eso, ¿y por qué suceden estas cosas? Como decía Carlos, ¿por qué? Yo mismo no lo sé, no sé, digamos, yo sé que el Señor me está ayudando y nos ayudará a todos, pero sí, no, a veces no es fácil. Entonces, para quedarnos ahí en la primera pregunta, pues yo diría eso, sí, yo también respondo con rabia, pero ha habido secciones en donde he podido responder con paz. Otra vez una persona llegó como a las 10 de la noche, porque ahí estaba cortando unas matas que yo quería mucho. En la noche había una luna llena y llegó y la estaba cortando, y yo llegué y le dije que por qué estaba haciendo eso. Me dijo que le habían dicho que tenía que cortarlas. Bueno, ese día él se enojó muchísimo esa noche porque yo no lo dejé cortarlas, y entonces empezó a pasarme cuchillos así como cerquita de mi cabeza y me hagan de carapiar en la cabeza. Le digo, si usted quiere lo hace, le digo, si usted quiere lo hace. 15 días yo me había confesado con un padre muy amigo, y yo le decía que yo era muy soberbio. Entonces me dijo, déjese humillar, padre, es que no es fácil, es fácil decirlo, pero déjese humillar, tienes que aprender. Y esa vez yo sentí una paz tan grande que yo le decía a ese hombre, si quieres hacerlo, hágalo. ¿Y qué cree? Yo te lo mato y a mí no me importa, y usted lo mato. Y si quiere lo hace, le digo, no hay problema. Y él estuvo así con rabia y hasta que se fue, pero no se animó. Yo no sentí miedo, no sentí cólera, no sentí nada. Otro día llegó a mi negocio a pedirme comida y yo le di. Posiblemente ni se acordaba lo que había pasado el día anterior, no sé si estaba drogado y todo, pero sentí esa paz, esa alegría de saber que yo no era así. Bueno, hacía grandes rasgos para darle campo a otros. Yo sentí mal cuando nos dio esa información que no vamos a estar en la diaconado hasta en julio, tal vez. Todavía me siento un poco rencoroso. Es un A, choque, ¿verdad? a mí no me hizo ninguna gracia tampoco esa noticia, para Sí, todavía nada. me queda mal. Si yo empiezo a pensarlo, otra vez sube este cólera, ¿verdad? Que estoy haciendo lo que debo y ya, solo por una falta de organización a nivel de una o dos personas, hasta el mismo obispo. Bueno, alguien que ha tenido una enfermedad, porque ya yo puedo hablar de mi señora, pero algo con enfermedades también que viene, porque hasta la muerte también en la enfermedad. Marcos, Pero, ya en relación a eso que tocas, se me vino a la mente ahorita el evento de mi tata. Mi tata se enfermó, bueno, que cayó al hospital con su problema cardíaco. Ya después de una semana, como 15 días que estuvo internado, salió, los médicos, fue un infarto. Es más, había uno que le decía, me debes la vida, yo te salvé.
le decía uno de los médicos. Al tiempo después le da un evento que producto de un mal diagnóstico, porque a él decían de que era un infarto y a mi papá lo que sucedió fue una arritmia cardíaca, que es otra cosa completamente diferente. Entonces ahorita le da un derrame y eso lo disminuyó para no ser tan pesimista, digamos así, un 45% de sus habilidades y todo. Entonces, lo curioso de todo es que todo este proceso nosotros lo vivimos después de toda la temporada que trabajamos fuertemente y que recibimos retiros espirituales y todo lo demás. Entonces, a la hora de que llega este evento, pues se recibe de la mejor manera. Yo me asombro porque yo le decía a mi mamá y a mi esposa y a mi hermano, estén tranquilos porque en cualquier momento puede suceder que él se muera. Porque por lo general en un evento de eso, cuando ya son problemas cardíacos, pues por lo general siempre tendemos a pensar de que en cualquier momento apague y vámonos. Ya, y para la honra y gloria de Dios, ya eso ya hace 2015, 2016, como 8 años. ¿No? Ahí está mi viejo, odiándonos mutuamente, él a mí y yo a él a veces. Pero, pero es eso, ¿verdad? Yo pienso y todos en algún momento caemos en la razón de que al final de los tiempos la mayor riqueza que el cristiano puede experimentar pues es la cercanía con Dios y todo lo que haya de venir o suscitarse en la vida de cada uno de nosotros se va a llevar de la mejor manera. Y eso lo vemos, tú lo decías con lo de Yajaira, también eh, personas cercanas que uno conoce y que realmente se pregunta uno, pucha, que cómo no renegar por eso que están viviendo. Sin embargo, llevan la fiesta en paz, como se dice popularmente, ¿verdad? Pero yo sé que usted no es tampoco víctima, porque también usted conoce sus derechos con la caja, y que no es que hay que hacer un escándalo ahí, ¿verdad? Pero usted también puede decir, "Vea, yo merezco, o mi papá merece, sus derechos, ¿verdad?" Y hay mucha gente pacífico que no dice nada también. Sí, claro, pero ya, y es eso, Marco, es también la confianza en Dios y saber de que Él que todo lo puede, ya, y también a veces permite situaciones en nuestra vida para podernos acercar de mejor manera a Él y vivir mejor en realidad y hacer vivir mejor a otros. Ustedes saben que, bueno, no mentira, les cuento. Mi esposo murió de un infarto, el único infarto que le dio, hasta donde yo sé, ¿verdad? Y falleció. A mí tenía testigos y demás que podía haber demandado a la caja. Y de hecho, la enfermera que atendió primeramente a mi esposo, que tenía la presión demasiado alta, ella tenía que haberlo referido inmediatamente a emergencias, porque fue a Levi's. Y testigos tuve que querían que hiciera un proceso con la caja y contra la enfermera y contra... Y no, yo en realidad lo tomé en paz y dije, no, nadie tiene el control o la decisión de que alguien falte o no falte. Y precisamente fue en el 2008, yo fui en el 2008 al Congreso Eucarístico a Canadá y hay se llama Oratorio de San José, donde hay muchas imágenes de todas diferentes etapas de San José, aunque poco se habla de él. Entre las imágenes que había está de José agonizando. Y yo no sé por qué de todas las imágenes, en un momento me paré en esa imagen y me puse a reflexionar, que decía yo, uy, qué difícil, María y Jesús a la cama con José y sabiendo que José, Jesús sabía que llegaba el fin de José y la Santísima Virgen, me imagino igual que cuando la encarnación, ¿verdad? Ahí al quedar viuda y saber que Jesús también se le iba a ir, la Santísima Virgen tiene que haber tenido una angustia terrible, ¿verdad? De saber que iba a quedar viuda y muy probable pronto también iba a quedar sin Jesús. Pero sin embargo, yo no sé,
en mi imaginación digo, tal vez la Virgen le habrá dicho a Jesús, no se puede cambiar esta historia. Y sin embargo, ya Jesús con todo su poder y todo, ¿no? Esa era la voluntad, esa era su misión de José. Entonces, con eso, este condenado teléfono, espera que lo apague. No sé cómo se apaga, estoy tratando teléfono y no sé cómo se apaga esta cosa. Contéstala. Ya lo apagué. Julieta, me está llamando. Ah, no, el teléfono suena. No, entonces, vea, eso, viera que yo siento que era como una premonición, no sé cómo decir, de que eso, no sé, Dios me preparaba el camino. Y entonces cuando estuve con esa situación, de hecho, mi esposo no tuvo que ir a la forense porque todavía llegó al hospital de emergencias con vida, nada más que inconsciente. Pero estuvo como hora y media en eso y yo entonces cuando estaba ahí esperando, ¿verdad? Que le estaban haciendo todo eso, yo en el fondo ya me estaba como preparando, pensando en eso, recordando ese pasaje de José en agonía. Y bueno, y efectivamente, cuando uno le dan un infarto, una derrame o algo así, generalmente queda con muchas limitaciones. Entonces después ya el médico cuando ya salió dijo que habían hecho todo lo posible y todo, y el mismo médico me decía, me dice, no, me dice, Ñana, es que con el tiempo que él estuvo, con ese paro, iba a tener muchas discapacidades. Entonces, no, en el fondo, desde ese momento y desde tuve toda esa hora de meditación y de oración y viera que todo el mundo me dice, bueno, yo lo tomé muy en paz. No sé si Tere tal vez se acuerda que fue, por cierto, el día de Los Ángeles Custodio, el 2 de octubre. Y entonces me decía el padre Armando, ay, dice, Los Ángeles Custodio es un día muy representativo. Pero bueno, espérate que alguien llama a la puerta, ¿quién será? Tranquila, Ana, no, está muy bien. Eso es un testimonio, exactamente lo que estamos viendo hoy con nuestro tema. La Muchas señora gracias. que estaba llamando por teléfono estaba ahora a la puerta de la casa. Bueno, vamos a leer, está bien. Si alguien, no sé, está ahí, pero siempre podemos comunicar después también, porque hay que leer ese pedacito hoy y lo voy a poner en la pantalla. Marcos 14, 32 a 42. Alguien empieza a leer, por favor. Allá está en la pantalla fácil. Del Evangelio según San Marcos. Dice, van a una propiedad cuyo nombre es Hexemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vea, no tenemos que contestarlo esas preguntas, pero contemplando
quienes están con Jesús le acompañan y ayudan. ¿Qué se siente Jesús? ¿Qué siente Jesús? ¿Con quién habla? ¿Qué sentido da a la muerte que le aguarda? ¿Verdad? No tenemos que contemplar tanto, sí. La pregunta para uno es, ¿qué fuerzas encuentro yo en la fe ante el sufrimiento y la muerte? Y puede solo ser sufrir que tienes organizado una misa, un programa y no sale como uno quiere, ¿verdad? Es que ya, honestamente, con el movimiento de esta fecha, la verdad yo estoy estresado, pero rápido lo calmo, que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Siempre hay gente que no son tan organizados y ya. Viéndolo, vea qué triste, ¿ah? Se siente triste pensar en el momento para pobre Jesús. En ese momento, si fuera un grupo, otro sería una oración, ¿verdad? Para que nosotros, pero esperamos al final para hacer eso. Queremos profundizar un poco del tema hoy, porque no es nosotros, ¿verdad? Franklin, su tata, Anita, su esposo, yo con mi esposa, mis problemas. Nosotros somos hijos adoptados, pero estamos hablando, sí, y ese es el punto, ¿verdad? Tenemos él y el Hijo de Dios, Jesús, hijo de su Padre, ¿verdad? Y él no tenía un privilegio, él no tenía, digo, su poder, como decir, hasta siempre pensamos en eso, ¿verdad? Vamos a pensar un poco de gente que tiene hijos, gente que tiene poder o dinero o estatus en la sociedad. Vean, yo fui rápido en eso porque yo solo pienso como gringo espera un segundo. Voy a compartir pantalla en ese segundo otra vez. Voy a poner unas personas eh, que tenemos en nuestra mente. Yo digo, ese Vicente Fernández, Alejandro Fernández, porque es más recientemente que Alejandro demuestra el privilegio y el caprichos, ¿verdad? Que salen gente de gente con poder y fama y con dinero, sales muchas veces los hijos caprichosos con problemas, ¿verdad? Véalo ahí. Y como es ahora, ¿verdad? Pobrecito. Esa estrella negro, ustedes han visto seguro en películas. Mucho dinero, mucha fama. No tengo su nombre escrito ahí, disculpa, pero imagínense con su hija. La hija quería también meterse en el mundo de fama. ¿Y sabe qué hizo? Una película pornográfica y resulta mal para ella. Ya, usted nunca va a conocer a ella porque esa no es la manera de meter, imagínense. Eso me hace reír eso. Ese es el Hulk Hogan. Ese muchacho borracho mató a alguien por manejar, destruyendo su vida, ¿verdad? No está encarcelado, pero ese es otro. Ese es el polémica ahora en los estados, porque tenemos un presidente que es su propio hijo, Hunter Biden, ¿verdad? Metido en problemas, pero él llegó al fondo también, drogas y alcoholismo, etcétera. Y unos que ustedes tal vez conocen, Whitney Houston, famosa. Esa mujer era encima del mundo con muchos cantos que hasta que la gente que conoce, pero mucha gente no realiza que su hija, ella se suicidó. Imagínense. Y hay mucho, ¿verdad? Yo no soy tan bueno para lo que es eh, los latinos, traté de buscar algunos, pero sí conocemos eso, ¿verdad? Gente poderosa, gente con dinero, estatus. A veces los hijos salen con sus caprichos, piensan que son privilegiados y al final terminando mal. No hay que hacer comentarios, si quieren, sí, obvio, pero al final, sin embargo, en el caso de Jesús no es así. Imagínense, lo contrario.
lo contrario. Él es Dios. Yo siempre digo, imagínense si fuera Dios. Qué feo. Yo tendría mis mujeres y todo ya encima del mundo y poder y relámpagos y toda la cosa. Una fantasía perfecta. Pero Jesús, el Hijo de Dios, padeció, fue crucificado, muerto, sepultado. Nuestro credo no fue un privilegio, sino obediencia a la voluntad del Padre. Con su ejemplo, Él nos descubrió que somos verdaderos hijos de Dios. Cuando, desde lo más profundo de nuestra condición humana, con toda la limitación que ello supone, nos mantenemos obedientes a la voluntad de Dios el Padre, aunque no entendemos nada, aunque decir sí al plan de Dios suponga para nosotros la pérdida de todo, incluso la pérdida de la vida. Casi quiero repetirlo. Es que si somos hijos de Dios, ¿dónde? No en el poder. Yo puedo sentirme con cabeza grande que estoy enfrente de una comunidad. Oh, Marcos, usted predica tan lindo, pero eso no estoy encontrando que soy el hijo de Dios en aquel momento. Eso era página 111. Imagínense el Evangelio de Marcos, el título de Hijo de Dios es muy importante. Desde Marcos 1:1. Y eso era la expresión, el título que expresaban los primeros cristianos en su fe en Jesús, Hijo de Dios. Después de la resurrección, los cristianos reflexionaron sobre esa forma desconcertante de ser hijo de Dios. ¿Y qué es desconcertante? Que Él murió así horriblemente. Ese encuentro hoy vamos a fijarnos en lo que hace Jesús cuando se ve solo, abandonado, cercado por sus enemigos, sin escapatorio, ante una muerte cruel y ignominiosa, como su actitud ilumina nuestras propias crisis y nuestros fracasos. Y qué capacidad de respuesta tiene nuestra fe en las situaciones difíciles. Eso no era de ese tema, pero cuando estamos hablando de echar los ladrones del templo o los vendedores, yo leí un libro muy lindo sobre la aproximación histórica. Y ese padre, ese sabio padre que escribió mucha investigación bíblica, también arqueología, usando textos del otro, ¿cómo se llama ese judío en ese tiempo? Bueno, él está proponiendo que la plaza del templo está tan grande que hubiera sido imposible que Jesús andaba a todos lados botando todas las mesas. Él propone, como había una torre con la guarda del sumo sacerdote, observando, mantener orden, que Jesús entró y fue a un lugar céntrico y botó una mesa. Pero eso era una decisión, ¿verdad? Propio, sabiendo que con esta acción los sumos sacerdotes no podían hacer, como eran sus caras, digo yo. Entonces ya Jesús, aunque estaba planeando, Jesús decidió. Y yo pensando, ¿por qué bruto hacer eso? Es que en ese momento, como podemos decir, ese acto un poquito violento, era para justicia de los pobres. Él no estaba llamando atención, véame a mí, yo mando aquí, no, como él podía. Él está diciendo, no, los pobres deben estar en ese templo
sin tanta complicaciones, más o menos. Entonces ya viene después, ya, el plan de matarlo. Y tenemos esos puntos para entender cómo murió él. Bueno, yo puse este acto de rebeldía, ese es Marcos, no Marcos de Evangelio, pero sí, podemos imaginar que tiene un poco sentido. Tenemos la cena de Pascua, Marcos 14:12, donde él reúne sus amigos, sus discípulos para celebrar la Pascua judío, pero sobre todo es el momento de pronunciar el pan y el vino y es mi cuerpo. Después vamos a Getsemaní, Marcos 14:32. Y en tremendas dudas y sufrimiento que su muerte responde a un designio misterio de Dios, Él es humano. No hay que pensar que solo ser hijo de Dios va a darle privilegio no sentir mal y frustrado y confundido y atrapado. Estamos 100% con nuestra fe pronunciar esas palabras. Es que era Dios, sí, pero 100% hombre. Y Dios no va a darle, o Él no va a tomar el privilegio, como estamos contemplando esos otros chicos, ¿verdad? Después de la oración de Getsemaní también tenemos el interrogatorio ante el sumo sacerdote, Mateo 14:5, son 10 versículos 14. Él acepta finalmente su condición de hijo, sabiendo que esto va a llevar a la muerte. Digo, levantar esa mesa, sí, sigue héroe del pueblo pobre, pero en el momento enfrente del sumo sacerdote, aceptar, soy el Hijo de Dios. Ya él sabe, él está obedeciendo la voluntad de su Padre. Casi termino, no se preocupe. Otros detalles que sí es interesante. A mí sigo muy contento con ese material del Padre. Todas las salidas son bloqueadas, ¿verdad? Él no tiene salida, nada. Ya va a ser una consecuencia. No, él no puede ir a demandar. Ese está hecho mal, era injusto. No, ya va a morir. Si se escapa de la trampa, si él dice, no, yo no quiero morir, Jesús va a aparecer como un impostor, como alguien que a la hora de la verdad salva su pellejo y deja incumplidos todas sus promesas. Él para ir después de ofrecer este pan y vino y celebrando, va al jardín, Getsemaní. Él tiene la necesidad de tener cerca a sus íntimos, pero a ese consuelo le falta, porque se duermen, ¿verdad? Entonces ya, ¿con quién más puede coger camino? Abba, otra vez repetir la palabra Abba, no es padre como es papito. Es una expresión familiar que tienen los niños para llamar al padre y se traduciría algo como papito. Desde esa confianza ilimitada del Hijo, plantea la oración perfecta. La oración perfecta. Si es posible, dame una salida. Y no sea la que me queda, la muerte, pero si no haga como yo quiero, sino como quieres tú. Eso sí es hablando de las rabias o las inconformidades, hasta siendo demasiado pacífico, e igual, eso es el punto. No lo que yo quiero, pero lo que quieres. Ese es el misterio de Jesús. Llega con lo más terrible de la condición humana, que es la incertidumbre, la inseguridad, la limitación y como final la muerte. Él es en ese momento un humano compartiendo con nosotros. Él tenía que sentir eso, la inseguridad, incertidumbre, limitación y como final la muerte. Él no pudo decir, es que soy Dios. No, él tuvo que sentirlo siempre.
Y al final, vea cómo es, al final de eso lo que leímos hoy, basta ya, ha llegado la hora, ¿verdad? Levanta, levantao, vamos, ya está aquel que me va a entregar. Vea cómo ya está. Él ya tomó la decisión, ya. Yo pensando mi señora con ese cáncer, mira qué fuerte, ¿verdad? Cuando ya está enfrente de esa horrible situación, ella se puso tan fuerte, digo, ese Guanacasteca, digo, eso tiene un fe inquebrantable. La experiencia es lo primero. Bueno, no hay que dejar eso solo para Jesús, porque también Marcos escribe su evangelio para una comunidad. Eh, y es bastante tiempo después, unos 50, 60 años después de que sucediera lo que en él se cuenta. Pero en su formulación, ¿verdad? Lo que él está formulando, escribirlo también, sin duda, la experiencia de los primeros cristianos, a quienes también les costaba a veces aceptar la voluntad del Padre. Él escribió para conservar el momento muy importante de la vida de Jesús. Y vea ese momento. Ese pasaje ocupa en el conjunto del relato, vea, eso sí me gusta ahora ya. Vamos, es también significativo. ¿Dónde está Getsemaní? Encuentra entre el cenáculo y el Calvario. En el cenáculo, Jesús anticipó sacramentalmente su muerte. Sacramentalmente, pan, vino, cuerpo, sangre. Después tenemos el Calvario, el muerte, sufrir. Todavía no está él visualizando la resurrección. Eso es el Dios regalando eso. En el momento que estamos contemplando hoy es el Getsemaní, donde nosotros encontramos un modelo, una inspiración para nuestras vidas, igual que estos primeros cristianos, igual que Jesús. Aquí hay un modelo para nuestra vida. Lo que celebramos en la Eucaristía, cenáculo, es para llevarlo a compromiso de la vida, Calvario. Pero este solo sería posible si tenemos momentos de oración y encuentro personal con el Padre, Getsemaní. Repito, porque ese es el fin. Hay aquí un modelo para nuestra vida. Lo que celebramos en la Eucaristía, cenáculo, es para llevarlo al compromiso de la vida, Calvario, llevar su cruz. Pero esto solo sería posible si tenemos momentos de oración y encuentro personal con el Padre, Getsemaní. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con comentarios. Gracias. Uy, pero son las 11, pero no hay problema. Marcos, sí, ya son las 11. Bueno, Perdón, poco- no, que en la imitación de Cristo, en el librito ese dice que muchos me siguen, ¿cómo es que dice? Muchos me siguen a la mesa de la Eucaristía, pero pocos me siguen en el camino del Calvario, algo así. Han leído esa parte en la imitación de Cristo. Y así es, efectivamente, uno, bueno, eso, perdón. yo iba a comentar Solo un con, poquito con respecto a lo que tú acabas de mencionar de Jesús en el huerto, en la oración, en el momento de debilidad, de que le decía al Padre que si era posible apartar ese cáliz de él, relacionarlo un poco también con mi vida, con la situación que pasé yo bueno, y con mi esposo de no poder tener hijos. Uno llega el tiempo, uno lo planea, porque en realidad al principio no queríamos, bueno, yo no quería, él sí, pero luego ya lo planeamos y ya en ese tiempo pues no se pudo. En ese momento pues se da una frustración porque uno dice, y si hubiera querido mejor desde el principio, hubiera podido tener mis hijos, ahora que ya quiero, no puedo, por otras situaciones, ya por enfermedad, un proceso de algunos años de exámenes y de cosas
tanto aquí Nicoya, Liberia, lo último fuimos a parar a San José, o sea, hicimos todo lo que pudimos en los hospitales de referencias y todo para ver si se lograba y no se pudo. Y a veces es duro porque ya, y uno como esposo pues también quiere un hijo, unos hijos en su hogar, ¿verdad? Pero no llegan, por más que uno lo intente, ya hay una situación de fuerza mayor y llega el momento en que entra la tristeza y la desolación, no sé decirlo así tal vez la palabra, pero Carlos compartió ahora que él no entiende por qué de las cosas, pero al final, gracias al Señor, lo pudimos sobrellevar. No estábamos tan metidos en la iglesia, estábamos algo alejaditos en realidad. Pues esa enfermedad fue la como que nos fue más bien retornando que buscáramos del Señor nuevamente. Entonces, pues a través de eso yo le doy gracias al Señor porque hoy nos tiene acá, nos ha ayudado a perseverar y bueno, con todo al principio fue duro, pero al tiempo uno le dice al Señor que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque ya, y uno de querer, uno quiere muchas cosas y le exige a Dios que por qué y que yo quiero esto así y así, pero no es lo que uno quiere ni en el tiempo en que uno lo quiere, decía Zacarías. Entonces, pasa esos momentos de amargura, de oración como Jesús, de decirle al Señor por qué aparta este dolor de nosotros o cómo hacemos para seguir adelante. Y entonces, pues aquí estamos. Yo siento que es algo, una etapa superada entre los dos. Gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mi esposo, a pesar de que habían personas que decían otra cosa y hasta que nos separáramos, porque ya él me iba a dejar en algún momento. Como hombre, tal vez iba a querer tener un hijo con otra persona ahí, que no fuera yo, pero no, todo fue lo contrario. Él estuvo siempre ahí y ya, y como les digo, gracias a Dios, hoy estamos acá y por gratitud tratamos de hacer lo mejor posible en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestra comunidad. Entonces a veces no es fácil, pero con el tiempo vamos encontrando las respuestas, pienso yo. Así lo he creído. Excelente, Karen. Ve, como yo cuando escucho testimonios, sí, me llena. Yo te conozco también, yo sé ese camino, pero por ese mismo están donde están, ¿verdad? Tere. Eh, qué satisfacción, qué bonito. Cada vez me enamoro más y me enamoro más de este proceso. Y le doy gracias a Dios por haberme permitido la oportunidad de estar acá, aunque no soy candidata al diaconado, pero es una oportunidad que el Señor me regaló. Y es que estos procesos precisamente le permiten a uno esa maduración en la fe. Cuando todavía está uno más débil, todas estas situaciones que son normales en la vida, dolor, pérdidas, desilusiones, todo eso le afecta mucho en la vida, ¿verdad? Y uno a veces dice, bueno, Dios mío, pero ¿qué he hecho yo? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Y sin embargo, a estas alturas de la vida, entonces uno entiende que no somos más que peregrinos en este camino del Señor y que somos creados a imagen y semejanza de Él. Y que por lo tanto las situaciones que se presenten en la vida no es que Él nos lo va a resolver, es que Él nos da la capacidad del discernimiento, la inteligencia y nos da las herramientas para aceptarlo y cambiar lo que hay que cambiar y que humanamente podemos hacerlo, ¿verdad? Y cada vez crecer más en la fe.
y que se haga la voluntad de Él, no la nuestra, sin ser conformistas, porque cuando tenemos que resolver, Él también nos da las armas para que sepamos cómo enfrentarlos. Entonces, mi comentario es ese. Yo estoy encantada, me encanta, y escucho mucho y me encanta. Ahora que Marcos estaba haciendo la reflexión, yo estaba fascinada, ¿verdad? Excelente, Marcos. Gracias, ese es mi comentario. Yo no sé si se puede agregar algo más o el tiempo apremia, no sé. Pero si me lo permiten, estaba analizando esto. A mí esto me impacta muchísimo, esta palabra. Porque Jesucristo como humano que es en ese momento, se lleva a sus más cercanos a la oración para que lo acompañen y resulta que todo esto le falla. Le va fallando todo. Incluso le falló hasta su padre. Le falló hasta su padre. Y entonces, ¿qué sucede? No, o sea, su padre sabe bien lo que está haciendo, pero falla, o sea, le guarda silencio para ayudarle. Y para ayudarle, Jesucristo tiene que entrar en esa realidad, en que está solo contra el mundo, solo contra todo. Y entonces es bien difícilmente, porque en otra parte del Evangelio leemos, dice que él sudaba como gotas de sangre, es decir, llegó a entrar en una fatiga tan grande, en algo tan terrible, en algo tan profundo, que humanamente hablando es imposible casi soportarlo. Y sin embargo, él dijo, basta ya, ya. Entro en esta, ¿por qué? Porque él asume la voluntad de ser hijo de Dios. Y entonces asume aquello, pero qué terrible al ver que llegaba y encontraba a sus discípulos dormidos por el cansancio. O sea, ellos no entendían lo que estaba pasando, pues no le daban la importancia que tenía porque quizás, bueno, por lo que fuera, sus ojos estaban vedados. Es decir, digo yo, qué agonía más terrible tiene que haber sido esta en donde todo le falló a Jesucristo, pero todo. Y entonces verse en esa oscuridad, en esa tiniebla, en esa incertidumbre de que inclusive sentí que su propio padre le había abandonado. Yo siento que es bien duro, es bien durísimo. Yo antier, me puse a ver una película que la anunciaba un presbítero que la había visto y le había ayudado muchísimo, que se llama El Sonido de la Libertad, que la logré ver, es algo estremecedor y que es de la vida real, gran parte, es decir, basado en hechos reales, es decir, hasta donde llega el ser humano cuando el ser humano, ya saliéndome de ahí un poco, cuando el ser humano se embrutece, es decir, hasta donde es capaz de llegar. Ayer me fui a hacer un mandadito al centro y me encontré un hermano mío que, por cierto, hemos tenido ciertas diferencias porque él se fue a una iglesia evangélica y bueno, casi no tenemos mucha comunicación, pero él había tenido un accidente hace poco y logré conversar en él un rato y él se cayó y se golpeó las costillas, se quebró como 5 costillas y la clavícula y ha quedado pero hecho una piltrafa humana. Y se le veía en la mirada una tristeza profundísima, pero una tristeza, o sea, el dolor y el cansancio porque no lo pudieron operar, no le pudieron hacer nada, en el hospital no quisieron, y simplemente se le ve en sus ojos. Yo inmediatamente le logré ver la tristeza, el dolor, pero más que nada una tristeza que lleva adentro, que decir, tiene que trabajar y todo eso, ganarse. Y me vine, yo le dije a mi esposa, le digo, mi hermano está muy mal y lo peor es que ella y solamente con la oración le podemos ayudar porque económicamente no podemos. Pero es decir, se le veía a él en la mirada y yo sentía ese deseo porque él en ese momento estaba trabajando y yo lo llamé para conversar un poquitito con él, robando un momentito de tiempo y me decía, sí, me siento mal, me dieron esto y esto y esto, ahora me quitaron todos los medicamentos y todo. Y se ve lo que sufre y yo, y me puse en el lugar de él por un momento y digo, qué terrible, qué duro que es esto. Y digo, ay, tenemos que orar mucho por toda la humanidad, porque en realidad hay mucha gente sufriendo en estos momentos, cosas terribles y que quizás ellos desean compartir y tal vez no hay nadie que los escuche o no hay tiempo de escucharlos. Y entonces ahí es donde estamos nosotros llamados también a detenernos un poquito y a escuchar a los demás. Pero es decir, eso es un poquito de todo lo que les comento, pero qué profundísimo, ¿verdad? Cómo hay necesidad en este mundo, cómo hay hambre de justicia en este mundo, cómo hay necesidad de que hagamos algo, de que trabajemos por el reino de Dios. Pero sí, es profundísimo esto y como dice Teresa, es muy lindo, muy hermoso y ojalá que el Señor nos conceda poner en práctica esto, también un poco de esto.
hacer un poquito de Cristo. Yo estaba pensando, creo que la clase anterior también con eso, porque que era tradición o costumbre, cultura, la huerta, ¿verdad? Que es jueves en la noche, es verdad. Cuando pone el Santísimo en un altar aparte y el pueblo queda toda la noche acompañándolo. Eso sí, de niño, eso sí, mi madre era muy, como niños, ¿verdad? Pero al final ella siempre decía, era para la liturgia Viernes Santo, ¿verdad? Que es largo, ¿verdad? Y como niños fuimos a eso siempre, y ella siempre decía, pues, es que igual los apóstoles en el jardín, ¿verdad? Que usted siéntase allá, aunque es horrible para ti, y está, ¿verdad? Que algo así como bonito, ¿verdad? Ese es otro el otro que no mencionó ese capítulo es que como los amigos de Jesús no quedaron despiertos, no acompañaban. Y eso tenemos que acompañar a la gente agonizando. Bueno, yo quiero hacer una oración ahora, ¿verdad? Aunque no estamos terminando la reunión, porque me gusta la estructura de ese libro, que tiene momentos de orar también, porque lo que estoy escuchando es que cada uno de nosotros conocemos, ¿verdad? Esos momentos difíciles. Testimonio de Ana, y que es la primera vez escuché yo algo sobre la pérdida de su esposo, ¿verdad? Y yo conozco a Karen, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias para ese capítulo. Ayúdanos a iluminar nuestras vidas y ayudarnos a ver los momentos donde podemos aplicar ese aprendizaje de las cosas pequeñas donde sube la cólera de uno, rabia o inconforme, hasta las cosas más pesadas, las enfermedades. Ayúdanos también a ser como apóstoles, como los discípulos, y quedarnos vigilados, vigilante, quedarnos, que acompañamos a la gente en sus momentos difíciles y no abandonarlos. ¿Qué más? ¿Alguien más para ayudarnos? Entonces terminamos con Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy ahora, yo pienso, vea lo que sí tengo aquí listo. No sé si lo hacemos ahora, pero tenemos la nueva material. Voy a ver cuántos capítulos hay. Introducción, no necesitamos ver la introducción porque es lo mismo. Entonces ese primer capítulo siempre es como preparándonos, ¿verdad? Hablando sobre lecticio divina. No es homilética, ¿verdad? Esa clase, pero estaba pensando, si usted habla con la gente de sus congregaciones, la gente está tan contento cuando el padre comparte algo personal de su vida y casi nunca lo hace. No sé si es por ser tímidos pero esa lectura, ¿cómo se llama? Lección divina, reflexionar en grupo es bonito porque cada uno tiene su parte, ¿verdad? Que es un evangelio, ¿ves? Todas esas cosas ya hemos visto. Ahora, pero hay un poco más del Santo Evangelio San Lucas. Entonces, eso es capítulo 1. Un poco sobre Lucas. Obvio, hay que leerlo. Yo no sé si tenemos que repartir eso entre uno. ¿Dónde están los contenidos? Bueno, ya está, Dios de la misericordia.
¿Queremos dividirlo una vez? ¿Qué dicen? Porque no sé. En la página 201 creo que está el contenido. Ok, voy allá. Gracias. Es lo que quiero. Alguien más. Oh, 210. ¿Dónde Dos- estoy? 201 son Allá. Ya lo veo. 3. Son 2 páginas, pero vamos. Aquí es donde estoy, ¿verdad? ¿Está viéndolo bien ahí o no? Dice el tercer evangelio, pero tiene 7 puntos, ese capítulo 1. 9. Sí, son 9, basta 9. 7. Es Ah, que también, ya. es que debemos hacer también, yo digo el 1, porque una refrescar quién es Lucas y cómo redacta. Bueno, es que esa es la introducción, tiene razón. Sí, pero es que no hay que, eso de la manera de ese libro sí conocemos, pero es que me gustaría yo escuchar de nuevo sobre Lucas en general, en general, Sí, estructura. no, sería interesante. ¿Quién entonces? Luis, Carlos. Y no están. No, pero lo asignamos de que si no estás al lado. Le damos de una vez a Carlos. eh, y Entonces, después va, la parte introductoria. sí, vamos a poner Carlos y vamos a darle lo que él ocupa. ¿De acuerdo? Ahora después hay 9 temas. Yo lo veo, parábola del hijo pródigo. Eso, el título, el rostro de Dios de la misericordia. Pero si decimos uno, Yo ¿para quién pienso, será? mi esposo no está ahorita porque está haciendo algo allá afuera, pero a él le gusta muchísimo la parábola del hijo pródigo. Póngalo. Lo vamos a poner a él. Sí, está bien. Zaqueo, Zacarías. Exacto. Zaqueo, Zacarías. Número 2. Después de purificación de los Número, 10. número uno es Franklin. Marcos, Uno, número uno es Franklin. sí, 2 Zacarías. 1 Franklin, 2 Zacarías. 3 purificación de los 10 leprosos. ¿Quién? Nadie. Más Karen, ¿sabe? Teresa. ¿Cómo estamos con la Hay que fecha? poner 30. vamos con ponga 3 para José. Es José. Sí, ¿Cuál es? Purificación. de los 10 leprosos. Queda parábola del buen samaritano, los discípulos de Emaús, el fariseo, el publicano, buen ladrón, la sinagoga de Nazaret y María de Nazaret. Entonces, número 4, parábola del buen samaritano. Eso me llama la atención. Marcos 4. 5 yo. Teresa, los discípulos de Emaús. 6, el fariseo, el publicano. Queda Ana, Anita y Karen. ¿Qué más? Y Omar. Omar. Y Ana Lorena. Sí, Ajá. por eso. Ok, Ana Lorena 6, entonces, fariseo, publicano. Estoy esperando vamos a ver con Don Omar y tal, porque vamos a dejar ellos hasta el final, porque puede ser que hay complicaciones para ellos. Sí. Bueno, el buen ladrón yo. Sí, exacto. ¿Cuál punto es? 7. So, Ana Lorena, el fariseo y publicano. 6. Número 7, el buen ladrón, Anita. Faltan 2 nada más. Karen, cualquiera de los ¿Cuál dos. La sigue? sinagoga de Nazaret o María de Nazaret.
Bueno, hágalo, sinagoga de Nazaret, no sé qué es eso. Karen. Sinagoga. ¿Por qué no pongamos para el número 9, ponga Omar Etel, los dos o como menos trabajo para ellos? Piense. Tal vez ya han terminado de aquí a esa fecha. Exacto. María de Nazaret. Pero igual, uno de los dos puede atender el tema, digo yo. Es su opinión. Yo ahorita le pregunté a ella que si iba a exponer y me dijo que no porque no se sentía bien, está un poco afectada del asma. Exacto. Exacto. Que si Tranquilo. si queríamos irlo leyendo nosotros o algo, el tema ya lo hiciéramos. Entonces, ya hay ¿Qué que dijo? no, que si queríamos, lo podíamos leer nosotros el tema de ella. Sí. Entonces Otra sería cosa, para el 23. honestamente, yo no he leído todo ese libro. Estoy esperando que ustedes presentan, pero eso es tramposo también. No, yo tampoco, algunos sí, pero Bueno, no. hay una cosa. Quisiera ver el orden de hoy. El libro yo todavía no lo tengo. Es decir, espero tenerlo esta semana. Yo lo Porque mandé ahora, pero es mejor sí, imprimirlos, ¿verdad? yo lo voy a, es que eso es lo que quiero imprimirlo. Entonces, Marco o Karen, uno de los dos que me diga entonces el orden. Entonces, Carlos Luis hace la primera parte. Eso es la presentación, ¿no? Pero la parte introductoria, sí, la presentación. Todo el capítulo 1. Sí, es largo, pero al final él es bueno a eso. Yo pienso. Entonces, a mí me tocaría Saqueo, es el segundo. Ah, el Así segundo. es, Ajá. segundo. Ok. El número 3, ¿quién es? Aguanta. No lo José. tengo. José. Ah, José. José. Ah, bueno. Ok, Marcos el 4, Teresita el 5, Teresa 5, Ana Lorena. Ana Lorena el 6, el 7, Anita, y 8, Karen, 9 o más, María. tentativo. Ajá. ¿Ah? Sí, Tentativo, así. más o menos, sí. Bueno, voy a ver si me imprimen ese folleto, porque no lo tengo todavía. ¿Cuándo empezaríamos estos temas? Porque faltaría leerle el tema 12 y el 15. El 15, nadie tiene 15 entonces. Es Y 14, ¿no? No llega hasta el 14. Ah, bueno, lo que de estos mismos, aquí yo no lo tengo. Ajá, de Marcos, falta el 12 de Ethel y el 15. ¿Lo reflexionamos entre todos o cómo hacemos? Pero esperamos a ver lo que dice Ethel, ¿verdad? No, ella me dijo que no se sentían dispuestas ahorita ella para... Mira, mi hermano Zacarías, para decirte lo siguiente, acabo de comunicar. Digamos, irlo haciendo nosotros era mejor, nos agradecería mucho. ¿Quiere ser 12, Karen? No creo, es que es para el 23. Bueno, si Sí, vamos una sería para el semana, 23, ¿verdad? la próxima semana no veo calendario. No, Aquí sí, está. puede ser para el 23, es que yo creí que era esta otra, pero esta otra nos toca ir a Liberia. Exacto. Hoy sí es cierto. Es próximo sábado no hay clases virtuales. Ajá, ajá. Para el 23, Sí, puede ser, voy a ver qué. ve, Ya, si usted quiere, si quiere yo, bueno, no. Quiero que otra persona hace del último, la 15, sí. resurrección. Ajá. ¿Alguien más para 15, que sería ha resucitado, el último de Marcos, para terminar con el Evangelio? Yo el 15 para el 23. Ajá. Sí, pero del libro actual ahora, de Marcos. No, por eso el 15 ha resucitado. Exacto. Y después arrancamos con el nuevo Lucas, el 30, entonces. Ajá. Ajá, Ok. empezaremos el 30. El 23, Karen, ustedes el 12 y Y está el Y usted 15. Ajá. el 15. El próximo sábado que tenemos presenciales. Exacto. Aleluya. Entonces Vamos a ya ir. luego del 30 ya hago el calendario ya con las fechas. Gracias. Igual como la primera vez. Sí, como la Excelente. vez pasada, sí. Lo que yo de verdad veo que tengo ganas de hacer un grupo. Que si pongo estudio bíblico, no.
Eso sería la alegría del evangelio. Es que nadie ha hecho eso en mi pueblo, donde toman Marcos, por ejemplo, y van leyéndolo. Y ese libro es excelente, especialmente si hasta las personas pueden tener su propio texto, pero realmente no lo ocupas, nada más una Biblia. Porque vea lo que hacemos hoy, es compartir de la vida personal. Esa es la clave de esa alegría del evangelio. Porque eso es lo que los primitivos cristianos hacían, leyendo y contemplarlo. ¿Cómo voy a hacer eso en mi vida? Sí. Y tampoco no es misa, en la misa o la predica, no es tanto así, porque la gente está sentada escuchando. Es lo de Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Exacto. Exactamente. Sí. No, Teresa y yo estamos encima de él. Yo estoy, pero con ¿Estamos? ganas para eso. Sí, sí, sí. Lo que temo es decir al párroco, quiero hacer una clase sobre Marcos. O yo no sé qué va a decir. Voy a que ver. Marcos, y con algún grupo apostólico, nosotros aquí lo hacemos con los cursillistas. Tomamos un evangelio y vamos leyendo semana a semana y lo vamos comentando. Pero en este estilo, que cada persona comentando de cómo aplicar, cómo está en la vida de uno. Ujú, sí. Esa es la alegría. Sí. Bueno, ya, son las 11:30. Qué bueno, un poquito antes. Nos vemos el 23 entonces. Si Dios nos presta Bueno, vida. exacto, por Zoom. Pero también nos vemos próximo sábado, Sí. los que llegan. Bueno, chiquitos. Feliz fin de Que semana. tenga buen día. Voy a poner eso ahí ahora. Pum.